Bien, antes de empezar hay que esclarecer qué se entiende por accidente de trabajo. Es accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra de forma súbita y violenta, como consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Es decir, que el accidente se produce en un momento puntual, a diferencia de la enfermedad profesional, que es un proceso que se va generando a lo largo del tiempo, paulatinamente. Son ejemplos de accidentes de trabajo las siguientes lesiones: fracturas, lesiones musculares, esguinces, hematomas, hemorragias externas, hemorragias internas, afectaciones en el sistema nervioso, como por ejemplo problemas de movilidad, afectación de órganos, quemaduras. Todos estos ejemplos de lesiones suceden de forma súbita y violenta. Sin embargo, la norma también contempla 3 casos de enfermedad que serán considerados como accidente de trabajo. El primero son aquellas enfermedades que se originen como consecuencia de una complicación por un accidente de trabajo. Por ejemplo, un trabajador cae en un silo de partículas de aluminio y a raíz de aspirarlas desarrolla una fibrosis quística pulmonar. Otro ejemplo son enfermedades que, sufridas con anterioridad, se agravan como consecuencia de un accidente de trabajo. Por ejemplo, una persona sufre una sordera congénita parcial y a raíz de una explosión se le agrava la enfermedad. También enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, enfermedades que no estén incluidas en la lista de enfermedades profesionales, que es el Real Decreto 1299/2006. Todas las enfermedades que no estén en esa lista tendrán la consideración de accidente de trabajo, aunque no se hayan producido con las características de un accidente de trabajo, es decir, de forma súbita y violenta. Todas estas lesiones tienen consecuencias reversibles, parcialmente reversibles, secuelas o incluso irreversibles. ¿Qué diferencia hay entre un accidente de trabajo o un incidente? Un accidente de trabajo o bien tiene consecuencias físicas para el trabajador o bien produce daños materiales sin que el trabajador le ocurra nada. Evidentemente, también pueden producir daños físicos y materiales a la vez, de forma simultánea. Sin embargo, un incidente no tiene ni consecuencias físicas para el trabajador ni materiales. No son accidentes de trabajo, en primer lugar, los que se deban a fuerza mayor extraña. Por extraña entendemos que no guarda relación alguna con el trabajo que se ejecuta. En este caso que acabamos de ver, no sería accidente de trabajo, ya que el puesto de administrativa no tiene ninguna conexión con la riada. La riada es extraña para el puesto que ocupa. Sin embargo, si esta persona fuera de un equipo de rescate, sí que sería accidente de trabajo, ya que la fuerza mayor, los desastres naturales, forman parte del trabajo que desempeña una persona que forma parte de un equipo de salvamento. Tampoco es considerado como accidente de trabajo una conducta dolosa por parte del trabajador, es decir, una conducta conscientemente autolesiva con el propósito de obtener algún beneficio particular. A ver si me corto la mano y denuncio a la empresa por no haberme dado los EPIs y me dan la incapacidad permanente absoluta. Tampoco se considera accidente de trabajo la imprudencia temeraria del trabajador. A ver si estas tijeras nuevas que me he comprado cortan. Oye, loco, no hagas esto, que no lo ves que no es el momento de probar las tijeras. Las tijeras las pruebas en el suelo, no hay colgado. ¿Pero tú estás mal de la cabeza o qué, tío? Hemos visto qué casos no son accidente de trabajo. Ahora vamos a ver qué casos sí lo son. En primer lugar, la imprudencia profesional, ya no la temeraria. Cuando una persona hace un acto de forma repetitiva y automática varias veces al día, es normal que baje la atención en alguna ocasión. En este ejemplo, este trabajador no se coloca bien el arnés por un despiste y cae al vacío. Oye, a ver, la otra vez por idiota y esta por empanao. No voy a ser yo quien procure por tu vida. No tienes 7 vidas como mi gato, campeón. También se considera accidente de trabajo la culpabilidad civil o penal del empresario hacia un trabajador.
la culpabilidad civil o penal de un compañero hacia otro compañero. Y por último, la culpabilidad civil o penal de un tercero hacia un trabajador. Estos tres ejemplos se consideran accidente de trabajo siempre y cuando ocurran en el contexto laboral. Esas zancadillas no serían accidente de trabajo si cualquiera de estas personas lo hiciera en el día festivo, por ejemplo. También es accidente de trabajo las lesiones producidas en un acto de salvamento a un compañero de trabajo. Y otro ejemplo de accidente de trabajo son las lesiones sufridas por un trabajador mientras se ejerce el cumplimiento de su cargo sindical. Obviamente que se considera accidente de trabajo el que se produce como consecuencia de la ejecución de las funciones propias del puesto de trabajo, es decir, su trabajo normal, por el que fue contratado. Se incluye el teletrabajo y el trabajo a distancia. También es accidente laboral cuando el trabajador realiza tareas distintas, bien porque se las ordena el jefe o porque de forma espontánea decide ser útil en otros ámbitos de la empresa. Este trabajador, por cómo va vestido, tiene pinta de vender coches o estar en administración. Ha decidido echar una mano al mecánico limpiando un coche y ha sufrido un atropello, pues sí es accidente de trabajo. También es accidente de trabajo aquel que se produce en el descanso intrajornada o pausa bocadillo, aunque sea fuera del centro de trabajo. ¿Por qué? Pues porque esa hipotética lesión no se produce si la persona no está en el trabajo. Sin un contexto laboral, esa persona no va a ese bar y por tanto hay un nexo, una causalidad entre accidente y trabajo. También es accidente de trabajo aquel que se produce en zonas de paso, en otros departamentos, etc. También en los vestuarios y al entrar o salir de la empresa. Y no solamente se queda ahí, al entrar o al salir cerca del centro de trabajo, sino todo el trayecto. Es lo que se conoce como accidente in itinere, que va desde el hogar del trabajador hasta la empresa. También cuando el trabajador sale a por recados, para reparto o compra de material, visitas de clientes. En este caso es accidente en misión. La diferencia con el accidente in itinere es que el accidente en misión se produce dentro de la jornada de trabajo y el in itinere fuera de ella. El accidente in itinere tiene una serie de elementos. En primer lugar, un elemento teleológico. Significa que la justificación del viaje es el trabajo, es su naturaleza. Ese trayecto no se haría si no se fuera al trabajo o se volviera de él. Lo mismo para el accidente en misión. Ese accidente se produce por un encargo del jefe o por las propias funciones del puesto de trabajo, que incluyen desplazamientos. Sin esos trayectos, a causa del trabajo, el accidente no se produciría. Segundo elemento es un elemento cronológico. El accidente ha de ocurrir en un momento próximo a la hora de entrada o salida del trabajo. No vale que el empleado se vaya al bar al terminar la jornada y 30 minutos más tarde decida volver a casa, tenga el accidente y pretenda que sea accidente de trabajo. Lo mismo para el accidente en misión. Si para ir del punto A al punto B se tardan 10 minutos, no puedes decir que has tenido el accidente 40 minutos más tarde, a no ser que esté evidentemente justificado, el tráfico, una avería, etc. El tercer elemento es un elemento geográfico o topográfico. El trayecto ha de ser el habitual y el normal. No tiene que ser necesariamente el más corto, sino el habitual, mientras no resulte ilógico. Muchos tribunales no han aceptado accidentes in itinere desde una vivienda distinta a la habitual, como por ejemplo segundas residencias, casas de familiares, etc., han quedado excluidas. Tampoco se incluyen desvíos que no tienen nada que ver con el trayecto. Por ejemplo, esta persona para en un centro comercial para comprarse ropa. Pues no vale que se caiga por las escaleras del centro comercial y pretenda que sea un accidente de trabajo. Y lo mismo para un accidente en misión. Sí, por el contrario, han reconocido varios tribunales desvíos para recoger a compañeros del trabajo, llevar los niños a la escuela o ir a estudiar.
que se han reconocido como accidente de trabajo in itinere. El cuarto elemento es un elemento mecánico. Significa la idoneidad del medio de transporte. Por ejemplo, si esta trabajadora ha de ir muy lejos en patinete o meterse en carreteras, pues mejor que se compre una moto, que es un medio de transporte más idóneo para recorrer más kilómetros y más seguro. También se contemplan accidentes en transporte público, andando, etc. ¿Medidas preventivas con los accidentes in itinere o in misión? Pues si circulamos en coche, tanto de conductores como de acompañantes, abrocharnos siempre el cinturón de seguridad. Si circulamos en un vehículo de dos ruedas, como por ejemplo una moto, una bici o un patinete, usar como mínimo siempre el casco. Si usamos bici o patinete, usar siempre el chaleco reflectante en horas con poca luz o túneles. Evidentemente que todas las protecciones que usemos tengan el marcado de la conformidad europea, que significa que han pasado unos controles de calidad. El vehículo que usemos siempre ha de estar bien mecánicamente, tanto para nuestra seguridad como para la de los demás. El estado de los neumáticos, frenos, suspensión, luces, que el motor o la transmisión no goteen aceite. Si tenemos coche o moto, que tenga la ITV en vigor. Respetar siempre las señales de seguridad vial, tanto si conducimos como si somos peatones. Y no beber alcohol ni tomar drogas. Hemos hablado de que el accidente in itinere es el que ocurre durante el desplazamiento de casa al trabajo o del trabajo a casa. Pero vamos más allá. Numerosas sentencias han reconocido como accidente in itinere el momento en el cual el trabajador salía de su casa. Incluso, atención, algunas han reconocido dentro del domicilio, si demuestra que justo en ese momento iba a salir por la puerta de su casa para ir al trabajo, y lo mismo para la vuelta. ¿Medidas preventivas al salir o al entrar en casa? Pues si el suelo es irregular, una baldosa sobresale, hay algún agujero, pues no taparlo, no esconder el problema, precintar la zona, hablar con el presidente de la zona comunitaria, con el conserje. Lo mismo con la suciedad. El guarro que tira la piel del plátano al suelo, el envoltorio del bocadillo, pues es para matarlo. Lo mismo con objetos que puedan provocar tropiezos. Una medida preventiva sería señalizar en la zona comunitaria o en la propia casa que hay que tener orden y limpieza. Esta señal es de obligación, la forma es redonda, tiene fondo azul y el pictograma es blanco. Obviamente no nos pondremos esta señal dentro de casa, pero hay gente que tiene tan mal gusto decorando y es tan asquerosa que hasta les vendría bien. Cuando se limpia, para evitar que las personas resbalen con la zona húmeda o mojada, se debe señalizar la zona con la señal de advertencia, forma triangular, fondo amarillo y pictograma negro para que la gente no resbale. Otra de las causas por las que podemos sufrir un accidente in itinere al salir o al entrar en casa es por falta de iluminación. El tema de la iluminación pertenece a otra especialidad de la prevención de riesgos laborales, que es la higiene industrial o los riesgos medioambientales. Pero se trata de prevenir patologías de la vista que tienen que ver con una larga exposición a un tipo de trabajo con una iluminación inadecuada. Eso no quita que por falta de iluminación podamos tener un accidente de trabajo, es decir, de forma súbita y violenta. Bueno, y ahora un repaso rápido de las medidas preventivas de los accidentes in itinere e in mission. En primer lugar, siempre tener una correcta iluminación, preferiblemente luz natural o en su defecto luz artificial, pero siempre luz. En segundo lugar, señalización de seguridad vial, de orden y limpieza, que es de obligación, y la de advertencia de poder caer al mismo o a distinto nivel. Protecciones con el marcado de la conformidad europea. Descansar adecuadamente. Esta es otra medida preventiva que se trata en otra especialidad de la PRL, concretamente en ergonomía y psicosociología. Pero no por ello vamos a pensar que no tiene ninguna influencia a la hora de sufrir un accidente de trabajo. Acudir al trabajo sin haber descansado lo suficiente hace que nuestra capacidad de reacción sea más baja. Por tanto, es imprescindible que la empresa respete el descanso anual, es decir, las vacaciones, el semanal, el diario y el intrajornada, o también conocido como pausa bocadillo. Y no beber alcohol ni tomar drogas. Por último, formación e información. Y recordar que la fuerza mayor ajena al trabajo no se considera accidente de trabajo.
Las caídas al mismo nivel es otro tipo de riesgo laboral. Son caídas en suelo llano, no en escaleras o en rampas que tienen desnivel. En primer lugar, hay que evitar tropiezos por el suelo irregular, agujeros, baldosas que sobresalgan. Por ello es importante no tapar nunca los desperfectos. Lo que hay que hacer como idea preventiva es precintar el perímetro afectado para que nadie tropiece y arreglarlo lo antes posible. Otra caída al mismo nivel puede ser debida por un resbalón o un tropiezo por culpa de la suciedad que hay en el suelo. El guarro que tira la piel de la fruta, el envoltorio del bocadillo o tira cables o elementos que tropiezan, pues para matarlo. Es importante mantener orden y limpieza para que este tipo de accidentes de trabajo no ocurran. Es una señal de obligación porque, repito, es redonda, con fondo azul y pictograma blanco. Si se friega el suelo hay que señalizar que está húmedo o mojado, si no pasan resbalones como este. La señal de caída al mismo nivel es de advertencia. ¿Por qué es de advertencia? Porque su forma es triangular, con fondo amarillo y pictograma negro. Otra de las causas de sufrir una caída al mismo nivel es la falta de luz. Y repasemos las medidas preventivas. Nivel adecuado de iluminación, preferiblemente natural y si no puede ser artificial. Si por lo que sea esta persona trabaja en lugares donde no hay instalación eléctrica, pues deberá de usar los EPIs, los equipos de protección individual, es decir, una linterna frontal que preferiblemente mejor que esté integrada en el casco. En cuanto a la señalización, recordemos que hay de advertencia y de obligación. Si esta persona está trabajando en la construcción, por poner un ejemplo, puedes llevar los EPIs, como calzado de seguridad y casco. Otra medida preventiva consiste en descansar correctamente. Las horas del descanso semanal, diario e intrajornada, o también conocido como pausa bocadillo, para tener unos buenos reflejos, estar atentos, etc. Obviamente, si antes hablábamos de descansar bien para tener unos buenos niveles de atención, no estropearlo bebiendo alcohol o tomando drogas. Y por último, formación e información. En cuanto al riesgo de caídas a distinto nivel, empecemos por las escaleras fijas cerradas, que deberán de tener una anchura mínima de 1 metro. Cuando la anchura de la escalera sea entre 1 y 1,2 metros y la altura sea inferior a 60 centímetros, no será necesaria la instalación de pasamanos. Sin embargo, cuando la altura sea superior a 60 centímetros, se deberá de instalar como mínimo un pasamanos en cualquiera de los dos lados. Este pasamanos deberá de tener una altura mínima de 90 centímetros, pero ojo, tampoco nos pasemos que no es plan de subir o bajar las escaleras así. Cuando la anchura de la escalera supere el 1,2 metros, pero su altura sea inferior a 60 centímetros, tampoco será necesaria la instalación de pasamanos. Pero cuando la altura sea superior a 60 centímetros, se deberá de instalar pasamanos en ambos lados, a diferencia de las escaleras de menos de 1,2 metros, donde solamente es necesaria la instalación de pasamanos en uno de los dos lados. Las causas por las que una persona puede caerse por las escaleras puede estar en primer lugar por desperfectos en el suelo que quedan disimulados y no se ven. Lo que hay que hacer es precintar el perímetro para que las personas sepan que el suelo está en mal estado y así no pasarán. Evidentemente, no tirar basura, restos de comida o objetos con los que podemos resbalar o tropezar. Recordar que el orden y la limpieza son fundamentales con la señal de obligación. Si se limpia el suelo, pues nunca dejarlo sin señalizar de que está mojado o húmedo y por tanto siempre colocar la señal de advertencia. Y sobre todo tener siempre unos buenos niveles de iluminación. Hay otro tipo de escaleras fijas que son las abiertas, las que no tienen pared en ninguno de los dos lados. Cuando la altura de la escalera supere los 60 centímetros de altura, se instalarán un par de barandillas a cada lado de mínimo 90 centímetros de altura. Siempre se instalarán 2 barandillas independientemente de la anchura de la escalera, que siempre será mínimo de 1 metro. También, para evitar caídas por resbalones debajo de la barandilla,
se instalará un zócalo debajo de esta. El tercer tipo de escaleras fijas son las escaleras semiabiertas. Son aquellas que solamente tiene pared en uno de los dos lados y el otro lado queda abierto. Bueno, pues lo mismo que venimos diciendo. Cuando la altura sea superior a 60 centímetros y el ancho de la escalera sea menor a 1,2 metros, se instalará una barandilla de 90 centímetros de altura mínima con zócalo. Cuando la anchura de la escalera supere el 1,2 metros, se instalará un pasamanos de una altura mínima de también 90 centímetros. La normativa de las rampas funciona igual que la de las escaleras. Sobre las aperturas, es decir, los huecos que hay en las distintas plantas de los edificios, pues siempre proteger con barandillas de una altura mínima de 90 centímetros y zócalo debajo para que nadie resbale y pueda caer por debajo de la barandilla. Las escaleras mecánicas deberán de pasar los controles rutinarios y sobre todo que funcione el botón de emergencia o paro por si la escalera se vuelve loca, que a veces pasa. Los mismos controles en cuanto a mantenimiento e inspección deben pasar los ascensores. Muy importante nunca usarlos en caso de incendio. Sobre las escaleras móviles o de mano, en primer lugar, siempre transportarlas adecuadamente. Las patas de las escaleras siempre apuntando hacia el suelo, para evitar choques en puntos ciegos. Tampoco llevar objetos encima. Antes de subir a una escalera móvil o de mano, tenemos que asegurarnos que no se zarandee. Hay que colocarla de otro modo para que se asiente bien y sea estable. Si el suelo es el culpable, pues arreglar el suelo para que la escalera sea estable. En segundo lugar, la escalera tiene que estar a una distancia de la pared que consiga un ángulo entre 70,5 y 75,5 grados. En tercer lugar, la escalera debe sobresalir 1 metro de la pared. Cuando la escalera sobresale más de 1 metro y el ángulo supera los 75,5 grados, en este caso está muy cerca de los 90, lo que ocurre es que el operario trabaja de una forma muy vertical, demasiado vertical. Lo que pasa en estos casos es que la escalera tenderá a volcar hacia atrás desde la parte superior y el trabajador caerá de espaldas, pudiéndose hacer mucho daño, cuidado, mucho daño, ¿eh? Cuando la escalera sobresale menos de 1 metro, significa que su ángulo es menor a 70,5 grados, es decir, está demasiado horizontal. Los puntos de apoyo inferiores trabajan demasiado inclinados, están demasiado alejados de la pared. En estos casos lo que ocurre es que la escalera tiende a deslizarse por la parte inferior hacia detrás, provocando que el operario caiga de cara contra el suelo y menudo leñazo se puede dar, ¿eh? Aunque la escalera de mano deba llevar instalados tacos antideslizantes, si estos trabajan muy inclinados, pierden toda su eficacia. Otro de los riesgos de caída a distinto nivel se produce porque las personas suben o bajan mal de las escaleras. Nunca hay que bajar las escaleras de espaldas, y menos con carga, que lo que hará es desestabilizarnos. Siempre hay que subir o bajar de frente y sin una carga excesiva que nos desestabilice. Si la persona trabaja constantemente con la escalera de mano, pues deberá de usar los EPIs, los equipos de protección individual, botas que le proporcionarán un mayor agarre respecto a un calzado normal, casco de seguridad y si se hacen trabajos en lugares donde no hay instalación eléctrica, pues usar un casco con luz frontal integrada. Otro tipo de escalera de mano es la extensible. Este tipo de escaleras permiten llegar a una mayor altura sin comprometer su almacenaje o la movilidad, puesto que las dimensiones de la escalera se reducen. Eso sí, cuando se trabaje a más de 3,5 metros de altura, el trabajador deberá atarse con el arnés de seguridad, que lo obliga a esta señal. ¿Por qué lo obliga? Porque la forma es redonda, el fondo es azul y el pictograma es blanco. Otro tipo de escalera móvil es la escalera tijera, que también puede ser extensible y tijera al mismo tiempo. Deberá abrirse siempre a 30 grados para garantizar una adecuada estabilidad. Deberá de tener los limitadores de extensión y las patas deberán de estar recubiertas con tacos antideslizantes. Las escaleras caracol quedan restringidas exclusivamente a las escaleras de servicio.
Es decir, solamente se pueden usar cuando haya que hacer tareas de reparación o mantenimiento de tejados, chimeneas, pozos, etc. Y quedan reservadas para el personal autorizado. La señal es de prohibición. ¿Por qué? Porque la forma es redonda, el fondo es blanco, el pictograma es negro y la franja de prohibición es roja. Y repaso rápido de medidas preventivas. Iluminación adecuada, preferiblemente luz natural, si no luz artificial. Y si se trabaja en lugares cuya instalación de luz todavía no está hecha, pues llevar la luz frontal. 2. Señalización, recordemos, advertencia y obligación. Si la persona está trabajando en la construcción, pues llevar los EPIs, como por ejemplo calzado de seguridad y casco. 3. Los EPIs siempre han de tener el marcado de la conformidad europea que nos asegura que han pasado todos los controles de seguridad. Descansar adecuadamente, descanso semanal, diario e intrajornada para tener unos buenos niveles de atención y reacción. No consumir alcohol ni drogas, que lo que va a provocar es una disminución de la capacidad de atención y reacción. Y por último, formación e información. Los cantos vivos son esas esquinas punzantes que encontramos en objetos como por ejemplo mesas, máquinas, armarios, etc. Evidentemente que no ayuda que el suelo esté en mal estado, porque en vez de caer al suelo, chocaremos contra el canto vivo. Para evitar que topemos con un canto vivo, lo primero que hay que hacer es arreglar los desperfectos del suelo y por ello hay que precintar la zona afectada para que las personas no pasen hasta que las irregularidades que provocan estos tropiezos se arreglen. También hay que evitar tirar basura al suelo, objetos que provoquen resbalones o tropiezos. Viendo que hay gente que tiene muy mal gusto decorando, seguro que hasta es más bonita esta señal de orden y limpieza. ¿A que no sabéis qué tipo de señal es? Lo hemos pensado todos. Obligación, ¿por qué? Porque es forma redonda, fondo azul y pictograma blanco. Si el suelo se friega y queda húmedo o mojado, pues cuidado porque también uno puede resbalar y darse con un canto vivo porque no se ha colocado la señal de peligro, caída al mismo o a distinto nivel, que recordar que es de advertencia. También, por falta de luz, hay un gran riesgo de chocar contra un objeto con cantos vivos. Evidentemente hay que revisar que todos los cantos estén redondeados o que tengan protecciones adicionales que suavicen el vértice punzante. Lo mismo con los armarios o objetos a la altura de la cabeza, o que estén redondeados o que tengan protecciones. Y repasemos las medidas preventivas contra cantos vivos. Si la persona trabaja en el sector de la construcción donde el suelo está pendiente de ser regular y seguro, pues usar un calzado que le proporcione un buen agarre. También casco de seguridad y orden y limpieza siempre. Estas 3 señales son de obligación porque la forma es redonda, fondo azul y pictograma blanco. También señalización de riesgo de caída al mismo nivel, señal de advertencia, forma triangular, fondo amarillo y pictograma negro. Iluminación adecuada, preferiblemente luz natural, si no es posible luz artificial, y si la persona trabaja en lugares donde no hay instalación eléctrica, pues usar la luz frontal. Descansar adecuadamente para mantener unos buenos niveles de atención y reacción. Descanso semanal, diario e intrajornada o pausa bocadillo. Evitar el consumo de alcohol o drogas porque alargan el tiempo de atención y reacción, desestabilizan, entorpecen los movimientos, etc. Muy malo ir a trabajar en ese estado. Y por último, formación e información. Otro riesgo laboral son los tabiques transparentes, esos cristales tan grandes que parece que no existan. Pueden confundirse con accesos directos al exterior o al interior, depende de si se entra o se sale. La medida preventiva para este tipo de riesgo consiste en la colocación de un adhesivo en el cristal a la altura de la vista, que suele ser de color rojo o verde. Obviamente estas señales han de verse y por tanto la falta de iluminación es un enemigo para poder ver el adhesivo.
y por lo tanto evitar el choque. Y repasemos las medidas preventivas, que son muy rápidas. En primer lugar, adhesivo rojo o verde a la altura de la vista. Segundo lugar, iluminación idónea para ver bien el adhesivo, la señal que nos informa que estamos ante un tabique transparente. Tercer lugar, descansar adecuadamente las horas semanales, diarias e intrajornada. De este modo tendremos buenos niveles de atención, reacción, es decir, unos buenos reflejos. No beber alcohol ni consumir drogas y formación e información. Vamos con otro tipo de riesgo laboral, que es el manejo de los equipos móviles de trabajo. Todo lo que tenga que ver con destornilladores, martillos, cuchillos. También herramientas electrónicas como la moladora, el destornillador eléctrico, etc. También entendemos como equipos móviles de trabajo vehículos industriales como excavadoras, cuyo uso queda limitado a tareas laborales. Y también herramientas que emiten vibraciones, como por ejemplo un martillo neumático que puede perforar una parte del cuerpo. No hay que confundir una lesión instantánea producida por un artefacto que vibra con las enfermedades que se generan a causa de la exposición a vibraciones que se tratan en la especialidad de la higiene industrial o de los riesgos medioambientales. Que un aparato vibre y provoque enfermedades no significa que este mismo aparato no pueda producir una lesión instantánea que ha surgido de forma súbita y violenta, y que sus consecuencias nada tienen que ver con los efectos de la exposición a vibraciones. Para que este tipo de accidentes no ocurran, como por ejemplo cuando estamos con un taladro, es importante en primer lugar trabajar libres de obstáculos. Estar apoyados en suelo firme, sin irregularidades, sin alfombras que tapen agujeros o baldosas que sobresalen. Y si es el caso, precintar siempre el perímetro afectado para que nadie pise encima y no tirar objetos nunca al suelo, como por ejemplo basura o elementos que provoquen tropiezos. Y recordar siempre la obligación de mantener las instalaciones con orden y limpieza. Si se ha limpiado el suelo, pues colocar la señal de advertencia que avisa que el suelo está húmedo o mojado. Aparte del orden y la limpieza, la iluminación. Cuando se usen máquinas móviles, uno ha de ponerse los EPIs, los equipos de protección individual, como por ejemplo ropa de protección. Ya de paso, si hacemos trabajos fuera, pues que sea reflectante. Las dos señales son de obligación. Un riesgo muy importante al que estamos expuestos cuando hacemos trabajos con herramientas móviles son las proyecciones de partículas. Si esta persona hubiera estado informada con la señal de advertencia de riesgo de proyección, juntamente con la señal de obligación de usar gafas protectoras, pues no se hubiera hecho daño en el ojo. Pero, ¿qué ocurre si esta persona no tiene tanta suerte y la partícula proyectada le va a la boca, a los dientes? Pues lo que vemos es que siempre es mucho mejor usar una pantalla protectora para prevenir el riesgo de proyección de partículas que unas gafas. Está claro que recubre una mayor superficie facial para la proyección de objetos, tanto como para líquidos o también chispas. Acabamos de hablar de pantallas, que por cierto, este empleado que está con la moladora está mucho más guapo con la pantalla, ya que están saltando chispas. Pero no hemos hablado de EPIs fundamentales, como por ejemplo son los guantes. Vemos que nunca jamás hemos de usar una radial sin guantes. Por tanto, señal de obligación del uso de guantes y botas, por si la moladora cae también en los pies. Vemos que con los guantes puestos ya no hay lesión o las consecuencias de la lesión no son tan graves. Y quien dice amoladora, dice destornillador, taladro y un montón de máquinas electrónicas. Es muy importante que el botón de seguridad, el de paro de toda herramienta móvil, funcione correctamente. Y repasemos las medidas preventivas. Señalización, vemos que todas son de obligación, menos un par que son de advertencia. No olvidemos que todos estos EPIs han de tener el marcado de la conformidad europea. Que el botón de paro funcione correctamente. También hay otro tipo de señalización acústica, que es el grito humano.
Siempre tener una iluminación adecuada, natural a ser posible, y si no, artificial, y si hacemos trabajos fuera, luz frontal. Descansar de manera adecuada para mantener unos buenos reflejos, unos buenos niveles de atención, de reacción, de equilibrio. No beber alcohol ni consumir drogas que disminuyen el tiempo de reacción, desestabilizan a la persona, la empanan. Y por último, formación e información. Otro tipo de riesgo laboral es el que ocurre cuando estamos expuestos al manejo de los equipos de trabajo fijos. Es fundamental que nunca saquemos el resguardo de seguridad, porque si la máquina, por ejemplo, tiene discos de corte, pues imagínate el desastre. Otra medida de seguridad es el pulsador de paro, de emergencia, para que la máquina pueda pararse antes que las lesiones se produzcan o para que éstas tengan las menores consecuencias posibles. Si esta persona hubiera estado informada a través de la señal de prohibición, que siempre tendrá forma redonda, fondo blanco, pictograma negro y franja de prohibición roja, de que no hay que quitar el resguardo de seguridad, pues no se hubiera cortado. Sin embargo, no está de más que estemos informados del riesgo de corte con la señal de advertencia y la de obligación de llevar guantes. Si esta persona, a pesar de no haberlo hecho bien al levantar el resguardo, hubiera estado informada de que tenía que ponerse los guantes, no se hubiera hecho tanto daño. ¿Pero por qué se levanta el resguardo? Pues porque se trabaja más rápido y es un poco pesado tener que abrir y cerrar, pero todo es por nuestra seguridad. Hay otro tipo de máquinas que en vez de tener discos de corte tienen una cascada de engranajes. Entonces el riesgo ya no está en el corte, sino en el atrapamiento. Hay casos en los que, aunque parezca mentira, aparte de ser advertidos de que hay riesgo de atrapamiento, está prohibido usar guantes precisamente porque el tejido del guante se mete entre la cascada de los engranajes y facilita el atrapamiento. Obviamente, siempre que estemos ante una máquina que corta o atrapa, pues tener unos buenos niveles de iluminación. Como siempre, que el suelo esté en buen estado. No ocultar las irregularidades. Precintar el perímetro que esté en mal estado hasta que se repare. No tirar basura ni objetos al suelo que provoquen resbalones o tropiezos. Por eso siempre es muy importante tener las instalaciones limpias, tal y como nos obliga la señal de orden y limpieza. Pero ojo, si se limpia hay que advertir con la señal de peligro de caída al mismo nivel, pues de no hacerlo el trabajador puede sufrir un atrapamiento debido a un resbalón. Todo y así, si se hiciera caso a la señal de prohibición, de prohibido quitar el resguardo, todos estos accidentes no ocurrirían. Como mucho el trabajador sufriría un golpe con el resguardo, pero las consecuencias están a años luz de las que pueda tener por atrapamiento o por corte. No está de más que el trabajador siempre lleve puesto un calzado de seguridad que le proporcionará una buena adherencia. Otra de las consecuencias de quitar el resguardo, bien haya detrás discos de corte o cascada de engranajes, es el riesgo de proyección de partículas. Este riesgo ya lo hemos comentado en el tema del manejo de los equipos móviles de trabajo y ha quedado claro que es mucho más eficaz la pantalla protectora que las gafas, precisamente por la mayor superficie facial que recubre. Y repasemos medidas preventivas para el riesgo que estamos tratando, que es el del manejo de los equipos fijos de trabajo. En primer lugar, señalización. Vemos que hay de tres tipos: obligación, advertencia y prohibición. En segundo lugar, grito humano, que es otro tipo de señalización de tipo acústico. Botón de paro, el de emergencia, que funcione correctamente. Que los EPIs tengan el marcado de la conformidad europea. Que la iluminación sea la adecuada, natural o, en su defecto, artificial. Descansar correctamente para tener buenos reflejos y rapidez de reacciones. No beber alcohol ni consumir drogas porque nos vuelven estúpidos. Y formación e información. Y vamos con otro riesgo laboral, que es por derrumbamientos. Si la estantería se zarandea, es muy posible que nos caiga encima.
Como medida preventiva, lo primero que hay que hacer es colocar la señal de advertencia por derrumbamientos. Fijar la estantería a la pared es muy buena medida preventiva para evitar el derrumbamiento de toda la estantería. Ahora lo que vemos es que el operario puede estar ante la estantería de un modo seguro, sin que ésta se zarandee. No hay que olvidar que lo que también puede provocar un derrumbamiento es el contenido que hay dentro de la estantería. Estantería sería el continente y las cajas o los objetos que hay encima sería el contenido. Una vez más, orden y limpieza, procurar que las cajas estén bien puestas o lo que sea que se almacene, que no tiene por qué ser cajas. Y otra medida preventiva es que no se ponga más peso que el estante puede soportar, es decir, no sobrecargar la estantería. También la falta de luz puede provocar derrumbamientos de los objetos. Vemos que hay unos productos químicos que han caído encima del trabajador y le provocan unas determinadas lesiones. Y algunos pensarán, estos daños están dentro de la especialidad de la higiene industrial porque se ha producido por sustancias químicas. Pues no, señores, hay que distinguir la exposición prolongada a determinados productos químicos a lo largo del tiempo, de forma paulatina, en correspondencia, por lo que se entiende, por enfermedades profesionales, a golpes que uno puede recibir por el envase de dichos productos químicos, que evidentemente ese golpe súbito y violento, instantáneo, que nada tiene que ver con una exposición prolongada, bla 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 bla, serán considerados como accidente de trabajo. Y repasemos las medidas preventivas, que son muy rápidas. Señalización, vemos que hay 3 señales de obligación y una de advertencia. Orden y limpieza, es decir, evitar el zarandeo de las estanterías fijándolas a la pared y colocar las cajas o el contenido de forma ordenada y no sobrecargar los estantes. Si es recurrente el acceso a objetos a gran altura, pues no está de más que nos protejamos con casco y calzado que garantice una buena adherencia. Advertencia también del peligro que supone la caída por objetos por desplome o derrumbamiento. No olvidemos que todos los EPIs han de tener el marcado de la conformidad europea, que la iluminación sea adecuada, preferiblemente natural o en su defecto artificial. Descansar correctamente, es muy importante tener buenos reflejos, buena atención y reacción. No beber alcohol ni consumir drogas, porque van a ralentizar nuestro tiempo de reacción. Y por último, formación e información. Otro tipo de riesgo laboral es el de aplastamiento. La persona trabajadora ha de estar informada sobre este tipo de riesgo con la señalización, que aquí vemos que hay 2 señales de advertencia y una de prohibición. Si no está informada, si no sabe a qué riesgo está expuesta, pueden ocurrir accidentes terribles como este. Aparte de estar informada con la señalización, no está de más que lleve puesto el casco de seguridad. Vemos que esta vez no le ha salido el chichón, a diferencia de la situación anterior. Por supuesto que otra medida preventiva consiste en que el peso de la carga no supere el límite máximo que establece el fabricante de la grúa, y que tampoco la carga se balancee. También es fundamental que cada vez que se use el puente grúa funcione la sirena que advierte que hay carga suspendida. Así la persona puede darse cuenta y no ponerse debajo de la carga por si hay algún problema. Es muy importante que no se escucha música porque neutraliza la finalidad de la sirena, que es una señal acústica. Entonces, por mucho que funcione, no sirve de nada. Así que con este tipo de riesgo, prohibido escuchar música con los auriculares o poner música ambiente a todo trapo. Otro elemento imprescindible es la falta de iluminación. Si la persona no ve el puente grúa, no ve la carga, pues no sabe dónde está y por tanto le puede caer encima aunque funcione la sirena. De todos modos, el puente grúa ha de tener instalada la luz giratoria, que advierte cada vez que se usa. Es una señal visual. Y repasemos las medidas preventivas. Que funcione el botón de paro o de emergencia para que el puente grúa se pare,
El grito humano, que es una señal acústica muy eficaz. Señalización, que tenemos de 3 tipos: advertencia, obligación y prohibición. También que funciona sirena, que es una señal acústica. Marcado de todos los EPIs con la conformidad europea. Iluminación adecuada, incluida la luz giratoria, que es una señal visual. Los descansos adecuados, no beber alcohol ni tomar drogas, y formación e información. Cuando los trabajadores estén expuestos a zonas de tránsito, en primer lugar deberán de estar advertidos de que circulan carretillas, y por supuesto que los conductores de dichas carretillas deberán de tener el carnet. Las vías deberán de tener la anchura suficiente, los peatones no deben circular por el medio, ellos tienen su propia vía peatonal, pero tampoco la carretilla debe ir en sentido contrario. Pero bueno, si por lo que sea no se respetan las normas, pues nunca molesta ropa de trabajo y casco, por si el peatón sufre un atropello. Aunque la carretilla circule en el sentido correcto, ha de haber unos buenos niveles de iluminación para que pueda ver al peatón por si éste camina en medio de la vía. De todos modos, otro EPI que es de obligación es el chaleco reflectante. Y también la carretilla ha de llevar puesta la luz giratoria, que es una señal visual. Es fundamental que la carretilla, cuando circule marcha atrás, le funcione, vaya, la sirena de advertencia de que va marcha atrás. Pues de lo contrario, el trabajador que va andando despistado por medio de la vía le puede oír y no sufrir un accidente. Por mucho que funcione la sirena de marcha atrás de la carretilla, si el trabajador se aísla escuchando música, no sirve de nada. Por eso es fundamental que en zonas de tránsito se prohíba escuchar música, tanto con auriculares como música ambiente a todo volumen. Otro peligro que puede haber en las zonas de tránsito es el de obstáculos por el medio de las vías del paso de carretillas, como por ejemplo cajas. Por una vez que el pobre peatón circula por donde debe, es arrollado por la carretilla, que se desvía porque hay desorden. Si estas cajas hubieran estado fuera del medio de la vía, este accidente no se hubiera producido. Muy importante que el carretillero no haga imprudencias, como caballitos o invertidos. Flipa loco con lo que domino. También tener mucho cuidado en los puntos ciegos. Nunca el carretillero debe circular con las horquillas elevadas. Un golpe en la espinilla duele, pero no es lo mismo que en la cara. Y lo mismo para operarios que llevan la transpaleta. Cuidado en los puntos ciegos. Otro tipo de vehículo que circula por los almacenes de las empresas son los camiones. Las medidas preventivas son muy similares a la de las carretillas. En primer lugar, que funcione la sirena de marcha atrás para evitar atropellos. Si el trabajador la escucha, pues ya evita ser arrollado. Muy importante no escuchar música, porque la efectividad de la sirena de marcha atrás no sirve de nada. Tampoco tener la música ambiental muy alta. Imprescindible en los muelles de descarga que no haya objetos como basura que provoquen resbalones o tropiezos. Fundamental que cuando se limpie el suelo se advierta con la señal del riesgo de caída al mismo nivel o a distinto, y que si el suelo está en mal estado se hagan obras lo antes posible, impidiendo el paso a la zona dañada con un precinto. De todos modos, nunca está de más llevar un calzado de seguridad que garantice una buena adherencia. No olvidar que el grito humano es muy buena señal acústica. Y repasemos las medidas preventivas: señalización, hay de obligación, advertencia y prohibición, carné del carretillero e ITV en vigor para los camiones, marcado de la conformidad europea para los EPIs y la sirena de marcha atrás, que es una señal acústica, iluminación adecuada, natural o en su defecto artificial, luz giratoria de la carretilla, que es una señal visual, descansar correctamente para tener buenos niveles de atención y reflejos, no beber alcohol ni consumir sustancias, formación e información. Para que haya un incendio, que es un fuego descontrolado, se debe producir previamente un fuego. Para eso se necesita un combustible,
la gasolina, madera, papel, un comburente, el oxígeno, y una energía de activación, es decir, calor, por ejemplo, una cerilla, una chispa, una explosión. Es lo que se conoce como el triángulo del fuego. Cuando estemos en un ambiente que potencialmente puede provocar un incendio, qué menos que estemos advertidos con la señalización de advertencia y de prohibición de encender fuego. De medidas preventivas para la extinción de incendios tenemos los pasivos, por ejemplo, los métodos automáticos. Son esos que no es necesario que una persona deba hacer algo. Por ejemplo, los rociadores automáticos que saltan a unos determinados grados cuando detectan el calor provocado por un incendio. También tenemos la pintura ignífuga, que aguanta aproximadamente unas 2 horas el fuego de un incendio. Y otro método pasivo es la sectorización. Si dividimos un espacio por departamentos y los cerramos, en caso de incendio el fuego no se traslada a otros espacios. Vemos que cuando no hay paredes divisorias se acaba quemando todo. De métodos activos, es decir, los que el ser humano ha de hacer algo, tenemos las mangueras y los extintores. Sobre los extintores hay de muchos tipos, pero básicamente los más usados son los de polvo ABC y los de CO2. Los de polvo ABC, como bien dice el nombre, son muy útiles para extinguir fuegos producidos por combustibles sólidos A, líquidos B o gaseosos C. Sin embargo, los extintores de CO2 solamente son útiles para fuegos producidos por sustancias líquidas B o gaseosas C. Como vemos, hay más tipos de extintores, pero no son tan habituales de ver. Para los fuegos de tipo D, los producidos por metales, solamente funciona el extintor de polvo especial. Pero si estamos ante un fuego de tipo B o C, ¿qué extintor usar? ¿Uno de polvo o uno de CO2? La diferencia radica en que depende de si tenemos aparatos electrónicos o no. Mientras el de polvo echa un montón de sustancia en el aparato electrónico que lo estropea, el de CO2 solamente asfixia al aire. Por lo tanto, no mete ningún tipo de sustancia dentro de los cables, dentro de los botones del aparato electrónico. No deja ningún residuo. Por lo tanto, si queremos conservar el material informático o determinados aparatos electrónicos, mejor tener extintores de CO2 en esa zona determinada. Aquí lo que vemos son las partes de los dos tipos de extintor. La diferencia fundamental entre uno y otro es que el de polvo ABC tiene un manómetro que advierte de la presión y el de CO2 no lo tiene. Un extintor de CO2 se pesa para saber si se ha usado. Muchos pensarán, bueno, pero para eso también está el precinto. Bueno, hay muchos gamberros que quitan el precinto, pero en realidad no han usado el extintor. Cuando queramos usar el extintor, debemos tirar fuerte de la anilla y el precinto saltará solo. No es necesario cortar el precinto previamente, porque entre que buscamos las tijeras, el cúter o lo que sea, se nos ha quemado todo. Si no sacamos la anilla previamente, no podremos apretar la palanca de disparo y por lo tanto no podremos accionar el extintor. Vamos ahora con la colocación de los extintores. En primer lugar, deberán de estar a una altura entre 80 centímetros y 1,20 m desde la parte superior del extintor al suelo. Entre extintor y extintor habrá una distancia máxima de 15 metros. También 15 metros como máximo desde la puerta de seguridad al extintor. Y la señalización del extintor estará a una altura entre 1,5 y 2,2 metros de altura. En determinados lugares es preferible que el extintor esté dentro de su armario, por ejemplo escuelas, etc. Evitemos que gamberros los manoseen, le quiten la anilla, los usen por el pasillo, los tiren por ahí, etc. Sobre el mantenimiento y la inspección de los equipos de extinción tenemos esa tabla informativa sobre las distintas acciones que se hacen sobre los extintores. El RIPCI es cada 10 años y es la inspección. Los distintos mantenimientos
se anotan en una etiqueta adhesiva al extintor. Ahí se ponen la revisión trimestral, la anual, la inspección, etc. Está ahí todo anotado. Sobre las bocas o las mangueras de incendios, la altura de las mangueras de 25 metros de largo deberá de ser de 1,5 metros a partir de la parte inferior del armario al suelo. La anchura entre manguera y manguera será de 50 metros como máximo. La distancia entre la puerta de emergencia y la boca contra incendios será de 5 metros como máximo. Y la altura de la señal estará entre 1,5 y 2,2 metros. Cuando la manguera sea de 45 metros de largo, su altura también será de 1,5 metros al suelo, pero no desde la parte inferior del armario de la manguera, sino desde el centro de la manguera. Y repasemos las medidas preventivas. Como siempre, señalización, vemos que hay advertencia, prohibición e información de que hay 2 equipos de extinción contra incendios, iluminación, descansar adecuadamente, tener buenos niveles de reflejo, de atención, no beber alcohol ni consumir drogas, formación e información, y si es una persona como un bombero que se dedica profesionalmente a la extinción de incendios, pues que su equipo tenga el marcado de la conformidad europea. Los circuitos eléctricos están formados por, en primer lugar, la tensión, que se mide en voltios y es la presión de los electrones, el empuje, la salida. Segundo lugar, la intensidad, que se mide en amperios y es la cantidad de electrones que pasan en una unidad determinada de tiempo. Por ejemplo, tantos miliamperios por segundo. Y por último, la resistencia, que se mide en ohmios y supone un freno al flujo de la corriente, porque parte de la corriente se desvía a iluminar, a encender un aparato, lo que sea. Cuando la corriente es continua, la dirección de los electrones va en un único sentido. Vemos aquí el interior del cable, que detrás de la goma, que es un material aislante para que no nos electrocutemos, el recubrimiento de goma, hay el cobre, que es por donde circula la corriente, los electrones, que como podemos ver van todos hacia adelante en un único sentido. Este tipo de corriente la encontramos por ejemplo en las torres de alta tensión que trasladan los electrones de un pueblo a otro. Cuando los electrones van hacia adelante y hacia detrás, estamos hablando de la corriente alterna, que es el tipo de corriente que hay en los edificios y por tanto en las empresas. Vemos que al interior del cable la corriente, los electrones, se mueven en ambas direcciones. Esto permite un mayor aprovechamiento de la energía. Cuando hay corriente alterna estamos hablando de baja tensión y por lo tanto de menos de 1500 voltios. Y cuando hablamos de alta tensión estamos hablando de más de 1500 voltios. Cuando por ejemplo se sobrecarga un enchufe y salta el diferencial, que nos advierte que hay una serie de resistencias que superan la potencia contratada y por tanto se va la luz, es decir, salta el diferencial, nos dirigimos al cuadro eléctrico para subirlo. Y este es un riesgo al que está expuesto cualquier trabajador que no tiene por qué ser del sector de la electricidad. Lo que tiene que tener todo cuadro eléctrico es la tapa de plástico aislante que recubre el cableado interno, los bornes. En segundo lugar, la tapa exterior debe estar cerrada y por último debe tener el adhesivo de la señal que nos advierte que hay riesgo eléctrico. Otra medida preventiva que se hace con regularidad por el técnico de mantenimiento es la prueba para asegurarnos que en caso de contacto eléctrico con el cuerpo humano no va a haber una intensidad de corriente que supere los 30 miliamperios. Esta prueba la ha de hacer una persona acreditada, no cualquiera. Vemos que en este caso ha saltado a 25,5 miliamperios. Se ha ido la luz, ha saltado el diferencial. Esta medida es para proteger a las personas en caso de contacto directo. Si hay una máquina que, por ejemplo, necesita un mayor amperaje, una mayor intensidad, por ejemplo 300 miliamperios, ha de estar justificado. Si no, por defecto salta a 30 o un poco antes.
Sin las tapas del cuadro eléctrico y sin el límite de los 30 mA, el contacto directo es más perjudicial para la persona. Vamos a ver qué consecuencias tiene un contacto eléctrico. De 1 a 3 mA lo notamos, hay una percepción, notamos el cosquilleo. Entre 3 y 10 mA hay electrización, movimientos reflejos. De 11 a 24 mA puede haber tetanización, contracciones musculares, agarrotamiento. 25 mA puede haber paro respiratorio si la corriente atraviesa el cerebro. Entre 26 y 30 mA puede haber asfixia si la corriente atraviesa el tórax. Y entre 60 y 75 mA puede haber fibrilación ventricular si la corriente atraviesa el corazón, que sería el paro cardíaco. Es cierto que el cuadro eléctrico ha de tener las tapas puestas y no puede atravesar el cuerpo humano más de 30 mA. Que ojo, no es moco de pavo. A 30 mA hay tetanización, paro respiratorio o asfixia, así que poca broma. Pero para el personal del sector que está expuesto día y noche a este tipo de riesgo de forma recurrente, pues siempre usar los EPIs, guantes y calzado de goma que aislará bien de la corriente. Hay aspectos a tener en cuenta en el riesgo de sufrir un contacto directo, que la tapa del cuadro eléctrico o que el límite de la intensidad esté a 30 mA, y es el estado del cableado. Unos cables segados pueden provocar un arco eléctrico y un cableado pelado, los filamentos, también pueden producir un contacto directo. Otro de los peligros de los riesgos eléctricos son los producidos por contactos indirectos. A diferencia del contacto directo, en el que el trabajador toca el cable de cobre por el cual circulan los electrones o toca el borne, aquí no toca el cable de forma directa, sino que este cable entra en contacto con un material conductor que está tocando el trabajador de forma simultánea. Hay un tercer elemento, un tercer material entre el cable y el trabajador que haría de puente, de nexo entre ellos dos, por así decirlo. Aquí lo que vemos es que hay un cable despistado dentro de esta máquina que, al entrar en contacto con el metal de la máquina, el trabajador sufre un calambrazo. Como medida preventiva, no queda otra que revisar la instalación interna de los aparatos para que no emitan calambrazos al tocar la máquina. Y repasemos las medidas preventivas. Señalización, vemos que hay de prohibición, advertencia y obligación, tapas del cuadro eléctrico, comprobación que salte la corriente a 30 mA, estado del cableado, EPIs con el marcado de la conformidad europea, descansar adecuadamente, no beber alcohol ni tomar drogas, formación e información. El riesgo de explosión o de atmósferas explosivas es frecuente encontrarlo en estos sectores productivos. Para que se produzca una explosión deben haber los mismos elementos que para un incendio, pero añadiendo la mezcla con el aire y el rango de inflamación. Antes de que un trabajador se exponga a una situación de atmósfera explosiva, ha de estar informado con la señalización de prohibición que solamente acceda el personal autorizado y advertencia de que hay riesgo de explosión o de atmósfera explosiva. Una explosión puede perfectamente superar los 200 decibelios. Esto implica una ruptura instantánea del tímpano si el trabajador ha estado cerca de la explosión. Esta lesión no debe confundirse con las enfermedades auditivas que se tratan en la higiene industrial. Las consecuencias en este tema son violentas e instantáneas, mientras que las del otro son a lo largo del tiempo. Dejando de lado los sectores profesionales que tienen riesgo de atmósfera explosiva, en otros sectores puede haber también riesgo de atmósfera explosiva, si por ejemplo tienes sala de calderas por gas. Para evitar el riesgo de atmósfera explosiva en la sala de calderas es importante que se haga el mantenimiento reglamentario. Imprescindible que en caso de fuga de gas se cierre la válvula. Existe también una fotollama en la caldera que, cuando detecta que la llama se apaga, corta el gas automáticamente, pues que funciona adecuadamente. Y por último, cuando la presión del agua supera los límites, una válvula que corte el paso del agua para evitar que la caldera explote. Aparte de una ruptura de tímpano a causa de una explosión, el trabajador puede recibir proyección de partículas. Este riesgo lo hemos visto ya en otras situaciones, y es preferible la pantalla protectora a las gafas, porque recubre ojos y boca. Y repasemos las medidas preventivas.
señalización, obligación, advertencia y prohibición, EPIs que tienen que tener el marcado de la conformidad europea, iluminación, descansar correctamente, no beber alcohol ni drogarse y formación e información. Con los riesgos químicos pasa lo mismo que con los artefactos que emiten vibraciones o con sorderas debido a explosiones. Son riesgos que en principio deben tratarse en el bloque de la higiene industrial o de los riesgos medioambientales. Sin embargo, eso no quita que puedan haber consecuencias para la salud violentas e inmediatas que nada tienen que ver con exposiciones progresivas a lo largo del tiempo. Entonces, las exposiciones agudas se tratan en el bloque de los accidentes de trabajo. Comencemos por los riesgos corrosivos. Tanto los productos muy ácidos como con mucha plasticidad o alcalinidad son muy corrosivos. Son productos con pH extremos. Sectores como la producción de plásticos, explosivos TNT, baterías para coches, tintes de ropa, tienen mucho riesgo a la corrosión. Una alta exposición de un producto corrosivo en la piel en un tiempo breve produce una quemadura química y con frecuencia dejan cicatrices. Si esta persona hubiera llevado guantes, pues no se hubiera quemado las manos. Sin embargo, mejor proteger los ojos con unas gafas que hagan de ventosa, pero hay riesgo de que se queme parte de la cara. Por tanto, al final lo mejor es una máscara que recubra toda la cara y guantes. Otro tipo de riesgo con consecuencias inmediatas para el organismo son los tóxicos. La producción de tejas, cementos, plásticos de poliuretano, tapicerías, medicamentos, cosméticos son sectores productivos asociados a este tipo de riesgo. Las consecuencias para la salud tras ingerir un producto tóxico pueden ir desde dolores de cabeza o náuseas, esto es lo leve, hasta convulsiones o coma, que esto es lo grave. En los casos más graves, la persona puede hasta morir. Es fundamental que todos los productos tengan su etiquetado y que la persona sepa lo que significa el pictograma. Es imprescindible no hacer trasvase de un envase original con etiquetado a otro que no lo tenga. Otro tipo de productos que pueden tener consecuencias inmediatas para la salud es la exposición a productos narcóticos, como por ejemplo disolventes. Una exposición aguda puede producir somnolencia, incluso inconsciencia, con los efectos secundarios que puede conllevar, por ejemplo, caídas a distinto nivel, etc. Por eso, cuando se trabaja con anestésicos o narcóticos, hay que proteger la respiración para evitar inhalar ese producto. Otro tipo de productos químicos que tienen consecuencias súbitas, violentas o inmediatas son los combustibles y los comburentes. Un producto combustible tiene la capacidad de arder, pero no lo puede hacer solo, necesita un comburente para la combustión, juntamente con una energía de activación que los tres hacen el famoso triángulo del fuego que hemos visto en el riesgo de incendio. Como medida preventiva, combustibles y comburentes no deben almacenarse juntos. Es fundamental saber interpretar el etiquetado explosivo, gas presurizado, inflamable y comburente. En cuanto a la renovación del aire, deberá realizarse con ventanas. Para que haya corriente, es decir, que el aire circule y se renueve correctamente, deberá de haber como mínimo dos ventanas, una por la que el aire entra y otra por la que sale. Esta renovación ha de ser de 30 metros cúbicos por hora y trabajador, de tal forma que si por ejemplo hay 3 empleados, la renovación del aire sea de 90 metros cúbicos cada hora. Si el tipo de trabajo es caluroso o contaminado, esta renovación ha de ser de 50 metros cúbicos por hora y trabajador. Si el local, departamento, sótano o lo que sea no dispone de ventanas, lo que ha de hacer la empresa es garantizar la renovación del aire con 2 extractores de aire. Uno que succione el aire del exterior y otro que lo expulse para que se haga corriente. Los metros cúbicos son igual que en el caso de tener ventanas. 30 metros cúbicos por hora y trabajador, y si el trabajo es caluroso o tiene contaminantes, de 50 metros cúbicos por hora y trabajador.
Respecto a la distancia entre personas, el techo deberá de tener una altura mínima de 3 metros o 2,5 metros en locales comerciales. Trabajador y trabajador habrá una distancia mínima de 2 metros cuadrados, que es la dimensión de la anchura, y 10 metros cúbicos, que tiene 3 dimensiones, anchura y altura.